noches a todos y todas. Qué bueno verlos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Como bien lo ha mencionado el pastor a través de este texto, seguimos ahondando, ¿no? En todo lo que es la cristología y claramente pues hoy abordaremos dos temas muy importantes como lo son la resurrección y la ascensión como el culmen, el clímax, la cima de la redención salvadora. Así que qué importante que podamos profundizar en este tema en el día de hoy, eh, acerca de dos pilares fundamentales, partiendo claramente de la resurrección, no solamente para afirmar la divinidad de Cristo, sino también para desde allí comunicar el proyecto salvador de Dios a toda la humanidad, ¿no? Y ustedes creo que lo pudieron escuchar muy bien de boca del pastor Casto mientras citaba el texto, ¿no? En Corintios, como precisamente a través de un hombre, en este caso Adán, entraba el pecado y cómo a través, en este caso de Cristo también, se extiende la salvación a la humanidad entera. Bien, frente a la resurrección y la ascensión debemos decir lo siguiente, y es que el recorrido que Jesús hace no termina en el Viernes Santo, no termina en la cruz, como quizás los más escépticos podrían llegar a afirmar. E inclusive los que podrían afirmar su historicidad dirán, el recorrido de Cristo o de Jesucristo llegó allí, ¿no? En la cruz. Pero la verdad no es esa. La verdad es que hay un mensaje que comunicar que culmina justamente con la alegría de la Pascua y su gloriosa ascensión al Padre. Y en ese orden de ideas, pues es bueno tener presente eso, de que el camino de Cristo no termina en la cruz, que hay una esperanza que se ha de expresar, que se ha de comunicar, que se ha de transmitir al mundo. Y ese mensaje de esperanza es validado precisamente por la resurrección. Tanto así que si la resurrección no fuese el pilar de nuestra fe y del proyecto salvador de Dios, pues el cristianismo se quedaría solo en la dimensión de un sistema de pensamiento. Eso sí, un sistema de pensamiento muy estructurado, bien fundamentado, quizás hasta pertinente y relevante para la humanidad de todas las épocas, pero no tendría la misma connotación, no tendría el mismo sentido sin la resurrección. Y es por eso que es muy importante que podamos afirmar esto, y es que el camino de Cristo Jesús no termina en la cruz. Y eso es algo que en primera instancia nosotros como cristianos debemos tener muy bien interiorizado para a su vez también poder transmitirlo a otros e inclusive dar respuesta también a los más escépticos y el hecho de que nuestra fe no termina allí, sino que se extiende mucho más allá de eso. Frente a la resurrección y la ascensión, debemos decir que forman un único acontecimiento salvífico e inseparable. A lo largo de la narración evangélica, se habla, se diserta sobre lo que es el hecho de la resurrección, ¿no? Y cada uno de los evangelios también son ópticas, miradas del hecho de la resurrección que se complementan entre sí. Y eso lo podemos ver en la medida que nosotros vamos leyendo y vamos recorriendo las diferentes narraciones de los evangelios. Ahora nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Hay contradicciones o hay un testimonio real? ¿Por qué? Porque parece ser que cuando de una manera superficial, muy somera, empezamos a leer los evangelios, pues encontramos que hay cosas que uno dice que el otro no dice. Entonces, uno podría llegar a una conclusión apresurada o comentar a la ligereza de que hay contradicciones. Y podría cuestionarse si acaso lo que yo estoy leyendo es un testimonio real. Bueno, frente a eso hay que decir que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan diferencias en los detalles,
no así en la esencia, pero sí en los detalles, como cuando habla del número de ángeles, de las mujeres presentes, del orden de las apariciones y del lugar geográfico, ¿no? Cuando se contrapone Galilea frente a Jerusalén, pero frente a eso podemos decir tres aspectos muy importantes. La primera, que hay una paradoja de la veracidad. Si los hechos que allí se narran hubiesen sido inventados, los autores se habrían puesto de acuerdo, ¿no? Para que todo, para que cada uno de sus relatos tuviese sintonía, ¿no? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablaran de lo mismo, ¿no? Si hubiese sido inventado, pues los cuatro se habrían puesto de acuerdo, ¿no? En los cuatro evangelios encontraríamos un relato idéntico, ¿no? La falta de concordancia que encontramos precisamente en las narraciones evangélicas confirma la realidad de esos hechos. Esa discordancia que para unos desde una lectura apresurada podría ser una prueba de contradicción, realmente es todo lo contrario. Es una prueba de que son hechos reales contados por testigos oculares que transmiten lo que cada uno experimentó y de lo que fue testigo, ¿no? O también escriben de lo que los testigos oculares les transmitieron. Eso como primer elemento. El segundo elemento es la unanimidad en lo fundamental, y es que todos los relatos son contundentes en que Jesús ha resucitado. Entonces, compañeros, pueden haber diferencias en los detalles, sí, pero frente a la esencia, al hecho en sí de que Jesús ha resucitado, pues los cuatro evangelios son contundentes en eso. Ahora, este hecho, el hecho de que Jesucristo ha resucitado, provocó en los discípulos un cambio radical, ¿no? Que los llevó del miedo a la audacia, a la valentía. Y ustedes sabrán que precisamente los discípulos, luego de la crucifixión, pues están resguardándose bajo la amenaza que en ese momento había que había en ese momento, pero el hecho de la resurrección hace que ellos salgan de donde están, salgan de las sombras hacia la luz, salgan del miedo hacia la audacia de compartir el mensaje del Evangelio. Y el tercer elemento es la naturaleza catequética, ¿no? Y es que los evangelios no son crónicas periodísticas, ¿no? No es un reportaje, pues, sino que son enseñanzas basadas en experiencias reales que vieron testigos oculares, que presenciaron testigos oculares. Y eso también es muy importante cuando afirmamos precisamente o disertamos sobre el hecho de la resurrección en las narraciones evangélicas. Y frente a eso, podemos decir, podemos pasar a lo siguiente, y es que la resurrección de Jesucristo no es una ilusión, sino que es un hecho real. Claro, en algún momento eh, se podía pensar de que la resurrección podía deberse, digamos, a algún tipo de experiencia psicológica, ¿no? Algún producto de alucinaciones o de sugestiones colectivas, ¿no? Que son inclusive algunas hipótesis que se han manejado obviamente ya desde una frontera escéptica, de que quizás pudo haber algún tipo de sugestión colectiva, alguna alucinación colectiva, cosa que también desde la psicología se ha estudiado en otro tipo de fenómenos, ¿no? Pero realmente también la Biblia y el texto sagrado nos provee diferentes elementos como para poder afirmar lo contrario y arraigarnos de lleno en lo que implica la resurrección. Por ejemplo, nos habla del caso de Tomás, ¿no? Que en algún momento se muestra al parecer escéptico, pero al tener la experiencia, la oportunidad de poder relacionarse con el Cristo en su cuerpo resucitado, en su cuerpo glorificado, eh, pues todas sus dudas o interrogantes de alguna manera son resueltas en ese momento.
Ahora es importante también resaltar lo siguiente, y es que hay tres hechos que son sobresalientes, ¿no? El primero es el anuncio de los ángeles, el segundo es el sepulcro vacío, y el tercero son las apariciones que hace en diferentes momentos Jesucristo. Sobre el sepulcro vacío, hay que mencionar lo siguiente, y es que eh, desde la ley romana se determinaba de manera muy rigurosa de que no se podía violar los sepulcros, es decir, no se podía el hecho de, de entrar a un sepulcro y profanarlo, en otras palabras, ¿no? Había una norma de inviolabilidad de los sepulcros, sellados por una autoridad competente. Y ustedes también lo pueden encontrar precisamente en el texto sagrado, como inclusive por sugerencia o por pedido, por solicitud del Sanedrín, eh, hay una guardia romana, ¿no? que está allí en el sepulcro, precisamente para garantizar el hecho de que nadie robe el cuerpo de Cristo y luego se difundieran teorías sobre que había resucitado, algo así. Eso era lo que ellos querían precisamente impedir. Así que habían guardias, había una seguridad en este caso, pero a pesar de eso, el sepulcro estaba vacío. Y esa ausencia del cadáver, precisamente de Cristo allí, también es un hecho sobresaliente frente a la resurrección en sí misma. Ahora bien, de cuando Jesucristo resucita, se aparece a las mujeres, luego a los apóstoles, eso es algo de lo que vamos a hablar ahí más adelante. Pero en principio el anuncio, el sepulcro vacío, habla precisamente de que es imposible el robo del cuerpo, ¿no? Se presupone que hay una imposibilidad de que el cuerpo haya sido robado, dadas las condiciones en las que estaban. El anuncio de los ángeles, ¿no? Los ángeles se aparecen en principio a las mujeres, así también a los apóstoles cuando corren hacia el sepulcro. Así que hay una revelación divina a quienes no lo esperaban, ¿no? Porque al parecer los toma de sorpresa, si bien Jesucristo ya lo había anunciado con anterioridad. Y asimismo también las apariciones, ¿no? El hecho de que Jesucristo también en diferentes momentos, de manera puntual, también se aparece a sus discípulos luego de su resurrección y antes claramente de su ascensión, ¿no? Pruebas de su corporeidad, ¿no? Como cuando come, ¿sí? Ustedes recordarán en el camino de Maús que el relato termina cuando Jesucristo precisamente come con ellos, ¿no? O cuando Tomás, por ejemplo, también toca su cuerpo, o cuando les enseña. Hay pruebas de su corporeidad, pero el cuerpo del Cristo resucitado no es el mismo de antes, ¿no? Ya hay una condición distinta frente a eso. Ahora, el texto, cuando habla de las apariciones, nos habla de distintos verbos en griego, ¿no? Uno de ellos es el verbo griego ofte, que indica que se dejó ver en la realidad, ¿no? Y hay diferentes verbos que se utilizan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando habla precisamente de esto. Pero lo que en síntesis nos hablan estos verbos o lo que ejemplifican estos verbos es precisamente eso. Estos verbos en griego lo que reafirman o confirman precisamente es el hecho de que es el cuerpo resucitado de Cristo Jesús el que se aparece a ellos. No es una apariencia, no es una ilusión, no es una alucinación, no es el cuerpo aparente de Cristo, sino que realmente es el cuerpo de Cristo resucitado. Y pues hay pruebas de su corporeidad precisamente. Ahora, Jesucristo resucita, pero claramente la resurrección implica una vida radicalmente nueva. Y frente a esto, hay que decir que Jesús no vuelve a la vida biológica anterior como en el caso de Lázaro, ¿sí?
Porque uno podría decir, ah, ok, claro, entonces Jesucristo resucita así como resucitó Lázaro. Entonces, son las mismas condiciones. No. El cuerpo resucitado de Cristo presenta una nueva condición, ¿sí? Hay una realidad radical, una vida radicalmente nueva. Entra en una dimensión que trasciende el espacio y el tiempo, aunque mantiene su identidad física, pero en un estado glorioso. Si volvemos al relato del camino de Maús, el Cristo, es el cuerpo de Cristo resucitado, es el que está ahí hablando con ellos, pero ellos no lo reconocen, sino hasta el final, ¿no? Entonces, eh, si bien mantiene su identidad física, su estado es un estado glorioso, y de allí la diferencia que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, con Lázaro. Entonces, en el caso de Lázaro, Lázaro regresa a la vida mortal. ¿Y qué pasa con Lázaro? Vuelve a morir, como cualquier mortal. En el caso de Cristo, Cristo entra en la vida gloriosa, no muere más, ¿no? Y eso, aunque parezca, puede parecer obvio quizás para nosotros que tenemos un recorrido en la fe, pero es muy importante, es muy importante hacer énfasis en eso. El resucitado es en verdad el mismo, pero no se encuentra del mismo modo. Jesucristo sigue siendo el mismo, pero no se encuentra del mismo modo. ¿Mm? Y frente a eso, es importante decir de que aquí con la resurrección de Cristo comienza una nueva dimensión de ser hombre. Así lo afirma Benedicto XVI. Hay un salto cualitativo, en palabras de Benedicto. Ahora, la resurrección de Cristo tiene cuatro consecuencias, ¿no? O por lo menos hay cuatro consecuencias de la resurrección. Primero, Cristo vive realmente. Así que su recorrido, su historia, su recorrido en esta tierra no se agota en el pasado. La fe cristiana se dirige a un Cristo vivo, misteriosamente presente en la iglesia. Entonces, la primera consecuencia de la resurrección es precisamente esa, y es que Cristo vive realmente, ¿no? Pero su vida histórica, su vida histórica está trascendida por la resurrección. La segunda consecuencia de la resurrección es la veracidad del cristianismo, ¿no? Todas las enseñanzas de Jesús adquieren un sello de autenticidad con su resurrección. Por eso lo que les decía al inicio, si Cristo no hubiese resucitado, el cristianismo sería un sistema de pensamiento muy interesante y hasta bien estructurado y, ¿por qué no?, pertinente y relevante para el mundo de hoy. Pero no tendría la misma dimensión, no tendría la misma trascendencia, no tendría el mismo sentido. Así que la misma resurrección de Cristo es el sello de autenticidad a todas las enseñanzas de Jesucristo. No es solo una bella teoría, sino una verdad comprobada, afirmada, respaldada por su resurrección. Lo tercero es, la tercera consecuencia de la resurrección es el optimismo cristiano, ¿sí? Y es el hecho de que estamos salvados, ¿no? Podría ser la expresión frente a esto. Y podríamos decir optimismo o esperanza, ¿sí? La resurrección le da al cristianismo un carácter de esperanza. El mal, el dolor, la muerte han sido vencidas en su raíz, ¿sí? Si bien hay efectos, ¿no?, que vemos en la vida cotidiana, que vemos en nuestra experiencia diaria, que vemos inclusive dentro de esta dimensión histórica, con la resurrección de Cristo, el mal, el dolor y la muerte han sido vencidos en su raíz, en su esencia. Y esto fundamenta la alegría y la esperanza del hombre, en el hecho de que a través de eso, a través de la resurrección, eh, ha habido una liberación,
de toda ese sistema de opresión, ese sistema de maldad, ha habido una victoria definitiva sobre el imperio de la muerte, ¿sí? Para ponerlo también en términos bíblicos. Y la cuarta consecuencia de la resurrección es que precisamente la resurrección de Cristo es prenda y ejemplo de la resurrección final de todos los hombres. Entonces, con su resurrección, Cristo nos está comunicando no solamente esperanza, sino que también nos está comunicando un destino para toda la humanidad y es también su resurrección final. Revela precisamente el llamado, la vocación eterna del hombre. La existencia humana no concluye con la muerte, como afirmaba, digamos, Heidegger, ¿no? Que el ser humano es un ser para la muerte, no se agota en eso. La persona humana está llamada o tiene su vocación hacia la gloria, ¿m? Hacia la eternidad. Eso también es lo que nos comunica la resurrección de Cristo a todos nosotros y a toda la creación de por sí, ¿no? Porque la redención también está la creación entera incluida en ello. Bien, esto nos permite continuar o seguir hacia la ascensión, ¿no? Recordemos que la ascensión y la resurrección están estrechamente vinculadas. La obra redentora de Jesús culmina con su ascensión al cielo. Eh, y frente a esto, es importante también mencionar que los teólogos justamente han unido la resurrección y la ascensión y han establecido tres hechos binarios: encarnación, nacimiento; crucifixión, muerte; resurrección, ascensión. Encarnación, nacimiento; crucifixión, muerte; resurrección, ascensión. Para que nos demos cuenta precisamente del vínculo estrecho que hay entre las dos y razón por la cual esta exposición habla de ambos, de la resurrección y de la ascensión. El periodo de los 40 días mencionado en los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de la narración evangélica, fue un tiempo de gracia y confirmación. Allí podemos ver varios puntos que se desarrollan: las últimas enseñanzas a los discípulos, la confirmación de los sacramentos como el perdón de los pecados, el otorgamiento de autoridad a Pedro, o en este caso, la función de la iglesia, la demostración al mundo de la realidad de su victoria sobre la muerte. Así que la ascensión es el culmen de la obra soteriológica de Cristo, de su obra redentora, que está estrechamente unida a su resurrección. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones teológicas de la ascensión? Bueno, frente a las dimensiones teológicas de la ascensión, es importante entender que la ascensión de Cristo al cielo tiene un sentido muy amplio que abarca toda la teología. Y por eso ahí estamos viendo los diferentes elementos en los que está presente. En la cristología, como el módulo que abordamos actualmente, Jesús asciende para morar en la casa del Padre, marcando el triunfo de su persona. En la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, marca el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Jesús asciende, pero recordarán ustedes cuando Jesucristo dice: pero no los dejaré solos, les enviaré otro Paráclito, otro Consolador, al Espíritu de verdad, ¿no? Al Espíritu Santo. La sacramentología, el hecho de que se permite comprender su presencia actuante a través de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, ¿sí? Esto de sacramentología también lo abordaremos en el futuro, para que no se desesperen. En la soteriología, su presencia ante el Padre es actuante. Jesucristo también cumple en este caso una función de intercesión, vive siempre para interceder por los hombres.
en la eclesiología, y es el hecho de que la ascensión de Cristo da inicio al tiempo de la iglesia liderada por los apóstoles. Y finalmente en la escatología, que es el estudio del fin último, revela el destino último de la humanidad, la vida plena junto a Cristo en el más allá, ¿no? Cuando Cristo dice, y les prepararé moradas, ¿no? Subió para prepararnos un lugar, dice Juan. Entonces, en esas dimensiones teológicas vemos precisamente eh, la ascensión como una respuesta al significado final de la existencia humana, que obviamente no se limita a lo terrestre, sino que trasciende más allá de la vida terrena y nos comunica plenamente con la vida de Cristo. Como conclusión, podemos decir lo siguiente, y es que la conclusión de esto es el triunfo del amor, ¿no? Hay una unidad inseparable, es imposible separar la persona de Jesús de su obra en la cruz. Y ambas adquieren pleno sentido con la ascensión gloriosa, ¿no? Cantar de los Cantares habla de que el amor es más fuerte que la muerte. Y esa expresión que encontramos en Cantar de los Cantares puede describir de una manera excelsa lo que implica la resurrección y la ascensión de Cristo, el triunfo del amor, el amor que triunfa por encima de la muerte. Y al respecto, eh, podemos decir lo siguiente, y es algo con lo que concluye el autor, y es que en la etapa final de la vida humana, cuando el hombre, que es fruto del amor de Dios, puede encontrar el amor, que es en verdad lo que llena de plenitud la vida humana y consuma la existencia humana. Así que el hombre ha sido creado por amor, pero también se encuentra con el amor en esencia, el amor que es Dios, y allí es donde se llena de plenitud su vida y se consuma la existencia humana. Y de esa manera podemos concluir esta sesión en la que hemos hablado de la resurrección y de la ascensión, el vínculo inseparable que tienen entre las dos, y lo podemos concluir precisamente de esta manera, como el triunfo del amor que nos permite comunicarnos plenamente en la gloria con la vida de Cristo. Ahora, aquí podemos encontrar también una pequeña síntesis final, eh, donde podemos también observar también como varios elementos, ¿no? ¿Qué es lo que la resurrección y la ascensión nos enseñan? Entonces, en una parte de la gráfica horizontal vemos la esperanza y la vida y la presencia y la acción. Y en la línea vertical, el testimonio histórico y la intercesión. En esos cuadrantes vemos, por un lado, en la parte superior izquierda, que Cristo resucitó, ese es el hecho histórico. En la parte superior derecha, Cristo vive y actúa en la iglesia. Y ya en la parte inferior izquierda, Cristo intercede ante el Padre y finalmente Cristo es nuestra esperanza de vida eterna. Así que la resurrección y la ascensión no son eventos del pasado lejano, sino que son el fundamento vivo de la fe cristiana, la garantía de nuestra esperanza y la confirmación de que Dios es amor y ese amor vence a la muerte. Entonces vamos de un testimonio histórico a una intercesión y de una esperanza y vida hacia la presencia y la acción. Son cuatro elementos que podemos encontrar donde vemos precisamente lo que nos enseña la resurrección y la ascensión vinculadas entre sí. Listo. Eso ha sido todo, compañeros. Muchísimas gracias.